Cruz Azul elimina 2 veces seguidas en liguilla a las Chivas, la vez pasada por el mítico penal de Chicharito, que quién sabe si ya tocó tierra, y ahorita también mucha complacencia de Chivas. El tema de que Wally haya sido figura, si bien es cierto, te da seguridad que tu portero, incluso tu portero suplente, esté respondiendo de esta forma es bueno. El hecho de que él sea el que esté atajando y deteniendo e interviniendo para que el marcador no sea más amplio, es complicado y prácticamente es ceder el esférico cuando en los primeros minutos estaba, un ida y vuelta bastante interesante. De hecho, Gobea, que anota el gol de Chivas, creo que fue lo mejorcito, pero independientemente de eso, hay algo que hay que destacar muchísimo, que Joel Wiki lleva 5 partidos en la máquina y ya es finalista con el Cruz Azul. Tremendo lo de Wiki, la verdad, le vayas a quien le vayas. Hay que aplaudir lo de este señor. Vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Ojito, porque aquí en lo mejor ponemos al ya mencionado Oscar Wally, a Omar Gobea y Willer Dita, 2 de las Chivas, 1 de Cruz Azul. En lo peor ponemos a Efraín Álvarez, José Paradela y Richard Ledesma, 1 de la máquina, 2 del rebaño. Pasamos a lo táctico y te explico. Chivas arrancó con su línea de 5-4 en medio campo y un punta, o en este caso a veces era el 3-4-3, pero parecía más un 5-4-1. Y Cruz Azul, algo muy similar, una línea de 3, García se botaba un poquito más hacia adelante, pero su línea de 3-4 en medio campo, 2 detrás del 9. Interesante aquí porque, tenías a un Cristian Évere, sí, bastante activo, sí recibiendo balones, pero la principal función era justamente recibir y aguantar para permitir que ya sea Paradela o de igual manera Carlos Rodríguez pudieran incorporarse y a su vez que tanto Jeremy Márquez como Rotondi pudieran hacer lo propio. ¿Qué sucede? Que como ellos llegaban a la línea de fondo en los primeros 15-20 minutos que cayeron 2 goles, ellos interiorizaban. Los carrileros, en este caso Jeremy y Rotondi, de igual manera. ¿Qué pasa? Que justamente en una de esas incorporaciones donde venía un balón dividido, el que cierra, que fue Jeremy Márquez, hace un verdadero golazo. Y ojo, aquí hay que destacar 2 cosas. Al avanzar y al interiorizar, arrastrando a la saga de Chivas más atrás, naturalmente estos huecos los terminaba aprovechando mucho Cruz Azul en gran parte del primer tiempo y también ciertos espacios de la segunda mitad, te voy a explicar ahorita. Pero ese primer gol fue sensacional. ¿Qué sucede? Que Cruz Azul, más o menos trata de tener el balón, Chivas con cierta urgencia empata de inmediato el partido por un movimiento clave y esto sí hay que destacarlo. Lo que estaba haciendo Sepúlveda era sensacional porque se botaba, arrastraba a Mauri García, de igual manera Omar Gobea hoy se mandó un partidazo, eso hay que decirlo, y de igual manera el tema con Sandoval, que interiorizaban a tal grado en donde ellos generaban cierto avance, sacaban ya sea a los centrales o a los contenciones, y aquí Gobea simplemente se quedaba en un hueco que quedaba medio abierto, entre comillas, pero encerrado. En esta situación, cuando algún jugador hacía una diagonal y generaba el desplazamiento y obligaba a que el mediocampista fuera a marcar justamente por un pase que venía en este costado, también Omar Gobea hace algo que, cracks, de verdad, regla de oro. ¿Quieres poner en complicaciones a un portero? Varias características. La primera, tiro de media distancia. La segunda, si se puede, raso. Tercera, busca pegar de cierta manera en la cual el balón bote ligeramente antes de que llegue al área chica, ni siquiera al portero, porque eso es difícil de determinar, pero el área chica al ser fija va a botar y va a complicarle al portero, cosa que terminó sucediéndole a Kevin Mier y se empata por ese intento de Gobea, que terminó de una manera sensacional, 1-1, muy buen partido de arranque. ¿Qué sucede con todo esto? Que naturalmente Chivas empieza a replegarse un poco más, avanza ya también con Gómez, de igual manera con Richard Ledesma, para evitar que estos huecos los puedan aprovechar mucho, y si te das cuenta, Rotondi sí subía, Jeremy Márquez lo mismo, pero ya se topaban en este aspecto, y aquí simplemente los centrales de Cruz Azul trataban de Chivas, recogían muy bien en estas zonas. Lo que se menciona se divide por ciertos espacios en todo el área del juego, y los centrales lo cubrían perfectamente bien. ¿Qué pasa? Que tanto Paradela como Charlie empezaban a retrocederse un poco y de igual manera bajaban. Esto generó que Chivas avanzara metros y aquí es donde se empezaban a complicar un poco, porque Everest se quedaba aislado, es decir, a Campillo lo amarrabas aquí, Brian González de igual manera hacía lo mismo y Castillo, más o menos cuidaban cada uno su zona, pero en el momento en el que avanzaban los carrileros y buscaban por trazos largos a Paradela, a Évere para aguantar el esférico y de igual manera a Rodríguez, aquí fue donde las incorporaciones de Cruz Azul obligaban a que Chivas tuviera que bajar
y tenías a tu medio campo corriendo hacia su propia portería y huecos muy grandes donde Chivas cedía mucho el tránsito del balón. Aquí fue donde empezaron a hacer figura Oscar Wally, que hay que decirlo, qué atajadones se mandó Wally. Me quedo particularmente con dos. Uno que le hace tremendo a Évere, en donde se desmarca. Campillo se va con el amague. Sin embargo, se rehace y saca un balón bastante cruzado. Sin embargo, Wally, perfecto. Aquí, regla de oro, cracks. Si va el balón ascendente y tú como portero quieres cubrir este hueco, es complicadísimo si lo buscas hacer a mano cambiada. Ojo, cuando tú estás bien plantado en el césped, si ya tienes que volar es distinto el tema, pero al momento de levantar el brazo, que fue lo que hizo Wally, la logró sacar muy bien y perfecto. Esa es una. Y la otra que le hizo a Paradela en el segundo tiempo, una cosa tremenda, porque el manotazo va bastante bien dado para que el balón se vaya hacia un costado y no que el bote vaya hacia el césped. De verdad, muy buena técnica de Wally en ese par de atajadas, y cuéntenle otras tantas porque salía, recortaba, en donde llegaba por alguna razón Rotondi y Jeremy Márquez con alguna diagonal. Si los carrileros ya estaban superados y los centrales iban corriendo, Wally jugaba muy bien su área y perfecto. ¿Qué sucede? Que Chivas estaba cediendo mucho, no tanto el balón, la transición del mismo, pero muchos espacios detrás de los carrileros. Por eso siento que hoy Ledesma, y de igual manera Miguel Gómez, que ok, trataba de hacerlo, pero Efraín subía, pero ya no bajaba. Entonces no ayudaba ni siquiera a hacer un, si quieres, hasta si sube Gómez, yo cubro esta zona, e incluso hasta estorbar, llamémoslo de una manera un poco más coloquial. Esto que le terminó costando a que Chivas, cuando trataba de generar ahora su transición defensa-ataque, sí buscaban los trazos largos, pero aquí otra vez hay que reconocer el partidazo que se mandaron tanto Piovi como Dita, anticipando cualquier cantidad de balones, salvo en algunas situaciones cuando estaba Sepúlveda o incluso ya después Ricardo Marín, que hubo un tiempo en donde Chivas ya estaba jugando más como una especie de 5-3-2 con dos nueves, amarran más a García, Dita y Piovi de igual manera lo mismo, pero ya tenías a dos nueves y aún así intentaban con Mier, y aquí también Mier se nota todavía con ciertas dudas. Por ahí algunos balones los dejaba muy vivos y Dita, el tipo no tiene miedo en echarse unos clavados y dársela con la cabeza, pero independientemente de eso, sensacional la defensa de Cruz Azul. ¿Qué sucede? Que cuando otra vez Cruz Azul se va al ataque y no haciendo mucho, porque sí tenían la posición, sí llegaban, pero estaban muy imprecisos, Paradela hace un disparo, se desvía, igual y ya no iba a llegar jamás. 2-1, y aquí sí, Chivas traía el ánimo, metieron a Camberos, metieron a Padilla, hicieron ciertos ajustes, ya era literal un 3-4-3 o a veces era hasta un 3-5-2 con los dos nueves fijos, y ok, tenías ya profundidad, pero también ya tenías dos escalas y ya tenías un 5-4-1 con el 9, en este caso el Toro Fernández, ya bastante solito, orbitando hasta en 6 elementos de Chivas, porque el resto del equipo estaba atacando. Naturalmente Chivas se le iba a ir consumiendo el tiempo, Camberos trataba de hacerlo, particularmente él, metía centros, una que tuvo también Aguayo que fue una cosa tremenda, no se pudo dar esa anotación, se va Chivas del torneo. Sin embargo, dos cosas, la primera, lo de Wiki, sensacional, créditos por darle esta habilitación a Jeremy Márquez, que lo está haciendo muy bien, se ve que de a poco se va adaptando. Lo de Amaury García, el no quedarse aquí fijo entre los dos centrales y avanzar para ser constructor de juego o mínimo opción de pase, sensacional. Y esto de anclar aquí a un solo delantero, aunque ya no tenga tanto contacto con el balón, de verdad es muy bueno, porque lo dejas aquí y tú obligas a que mínimo uno o dos centrales tengan que quedarse, porque sabes la incorporación a velocidad que pueden tener. Ahora, eso por parte de Cruz Azul, y por parte de Chivas, se deben de ir con la frente en alto. Les quitaron a gran parte del equipo, eso no es excusa, ya lo sabían, eso ya no entra. Sin embargo, ok, ahí está ese factor. Una, dos, empezaron a fichar y a traer jugadores útiles y no solo nombres. Eso se nota con una buena amalgama de trabajo en cantera. Y tres, da gusto que encuentren otra vez armonía con un técnico que se nota, no solo los mantiene bien en armonía en el vestidor y todo ello, sino que tácticamente les da variantes, pero evidentemente el fútbol mexicano no es algo sencillo, y aquí se termina viendo que Milito seguro va a conseguir algo con Chivas, pero hay ciertos puntos que todavía tiene que pulir. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.